Bienvenidos a Liderazgo en Construcción. Con Cristian Perdomo, MA en Liderazgo Organizacional. Hola y bienvenidos a Liderazgo en Construcción. Una vez más estamos en ahora nuestro 11º episodio en total, pero ahora ya le llamamos episodio 1, temporada 2. Felicidades, han llegado hasta la temporada 2 de Liderazgo en Construcción. Qué bueno, y espero que hayan visto nuestros otros episodios, nuestros episodios de la primera temporada, donde hablamos de varios temas. Tenemos 10 episodios donde hablamos de temas desde liderazgo de servicio hasta pues el análisis de una serie. Fue nuestro último episodio. Si no lo han visto, les invito a que vayan a nuestras plataformas, a Spotify, a YouTube, donde tenemos ese episodio. Estuvimos viendo The Bear, pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema un poco diferente que no tiene nada que ver con series y películas, pero es un tema que es muy importante y creo yo que es bastante útil para los líderes. Tal vez no se habla tanto o de una manera tan directa cuando hablamos de en el sentido tal vez organizacional o en negocios, pero sí es muy importante en primer lugar, pero también creo que tiene bastantes beneficios en el área ministerial y en el área de servicio, de nuestro servicio en la iglesia, ¿verdad? Como líderes. Así que eso no es para decir que no tenga su lugar también en el mundo de negocios, pero creo que lo podemos ver más, o tal vez lo hemos hablado más en contextos de iglesia. Así que el tema de hoy es liderazgo fiel, y vamos a estar hablando de diferentes cosas acerca de la fidelidad en el liderazgo, desde qué significa hasta en qué nos puede beneficiar. Y para eso hemos invitado el día de hoy a Joaquín Sauceda. Él es ingeniero y es pastor de la Iglesia Gran Comisión también. Es una de las personas que Dios ha puesto en mi vida para liderarme también, para construir mi liderazgo. Es una de las personas que aprecio y admiro mucho, uno de mis consejeros. Y pues le damos las gracias por estar aquí. Joaquín, bienvenido a Liderazgo en Construcción. Gracias, Chris. Es un verdadero honor estar aquí. No sabía que era el capítulo inaugural de la segunda temporada, así que es mucho más privilegio aún. Y pues esperemos que el capítulo sea interesante como los otros, que podamos aprender juntos y hablar acerca de lo que es el liderazgo fiel. Perfecto, gracias, Joaquín. Sí, entonces comencemos hablando. Primero, pues puede ser que alguno de ustedes se pregunte, ¿y eso de liderazgo fiel de dónde viene? ¿Por qué hablamos de fidelidad? Hemos hablado muchas veces tal vez de fidelidad en matrimonio, se habla mucho, ¿verdad? En relaciones interpersonales, tal vez cuando un amigo traiciona a otro amigo, ¿verdad? Puede que hablemos de la fidelidad. No, ese es un infiel, ¿verdad? Es un amigo infiel, es un amigo traicionero, lo que sea, ¿verdad? Y hablamos bastante de este tema de la fidelidad y lo entendemos más o menos en ese contexto. Pero en el área de liderazgo, ¿qué puede significar la fidelidad? ¿A qué nos referimos? Sí, y antes de responder a tu pregunta, incluso puede haber fidelidad en términos de marketing. Cuando hablamos de clientes que son fieles a la marca. De hecho, uno de los propósitos del marketing es justamente fidelizar a sus clientes. Que cuando la competencia o los diferentes competidores lanzan un producto, no se vayan tan fácilmente, sino que los clientes puedan estar a perpetuidad. Ahora, hablando de liderazgo y el término fidelidad es interesante porque, como lo decías, no es tan común escucharlo. Es a lo mejor más común lo inverso, es que los seguidores del líder sean fieles, pero no que un líder sea fiel. Y a lo mejor no lo entendamos en ese contexto en el mundo organizacional o de negocios, como mencionabas, y lo podríamos utilizar como un sinónimo que es lealtad. Creo que cuando hablamos de líderes que sean leales, sí nos suena un poco más a ese otro mundo, porque como bien lo señalabas, puede hacer una división entre lo que es iglesia, ahí sí estamos acostumbrados a fidelidad, y afuera, fuera del contexto de iglesia, podemos utilizar el término lealtad, pero al final el significado creo que será el mismo. Y estamos hablando de aquella persona que guía a otros, que es inspiración para otros, en la mayoría de los casos, esperamos, o que de una u otra forma otros están obligados a seguirlo, pero que se mantiene firme a cierto tipo de creencias, de principios que finalmente van a provocar que otros imiten ese tipo de conducta. Es decir, esta persona no se deja seducir fácilmente por otras ideologías, sino que se mantiene apegado a lo que cree y lo defiende.
Claro. Eso que podría ser una definición. Entonces tal vez no estamos hablando de líderes que bueno, hoy tomaron una decisión y el día de mañana ya están buscando otra forma de hacer las cosas, ¿verdad? Creo que puede tener cierta relación también con el hecho del liderazgo, tal vez un poco explosivo quisiera decir, pero la palabra es como el combustible, que es inflamable, tal vez en el sentido de que no son líderes tal vez que van a ir hoy con una idea, ¿verdad? Y el siguiente día ya tengo otro objetivo completamente, sino que, bueno, es fiel a sus ideas en primer lugar, ¿verdad? Y puede ser que sea fiel a otras cosas. Y eso me lleva también a la segunda pregunta, que es ¿a qué cosas o a qué personas debe ser fiel un líder? Y hay algún límite del que hay que cuidarse. Puede ser que el líder diga, no, yo soy fiel, por ejemplo, a mi estilo de liderazgo, ¿verdad? Entonces está bastante bien, cada quien tiene su estilo y es algo súper básico conocer nuestro estilo y utilizarlo de la mejor manera. Me acuerdo cuando estaba estudiando la maestría, uno de mis maestros nos dijo, no es de su autoría esta idea, creo que si no me equivoco, es de un artículo de Daniel Goleman, pero había la idea de que los estilos de liderazgo son como palos de golf, ¿verdad? Entonces no es necesariamente que el líder va a agarrar un estilo y siempre estar con él, ¿verdad? Pero son como herramientas que puede ir sacando para cada... Dependiendo de la circunstancia. La circunstancia, correcto. Entonces, sí. Pero hay algún momento donde ya es así como que demasiado se está aferrando a algo, a una cosa, a una idea, a un objetivo o a una persona o algo así, y ya es así como que no, ya eso ya no es fidelidad, es tal vez un liderazgo enfermizo o algo así. Seguro, porque habría que hacer la diferencia entre lo que es ser fiel o leal y volverse testarudo. Claro. Uno puede... hay una delgada línea que puede separar una cosa de la otra. Creo que referente a qué cosas debemos mantenernos fieles es a principios y valores. Normalmente, hablando en el sentido amplio de buenas personas, entendiendo personas que son de bien para la sociedad, son personas que se les ha inculcado valores tanto en el hogar como en la sociedad, a nivel de iglesia, quizás con principios espirituales. Entonces creo que eso es algo básico, que una de las cosas que uno debe mantenerse fiel a esos principios y valores, y que bien sea en el mundo de los negocios o en cualquier circunstancia, hasta en una situación en que estás haciendo un trámite, te vas a ver expuesto a salirte de esa línea y vas a tener que tomar una decisión. Es muy fácil, realmente hay una cantidad de oportunidades para hacer lo que es incorrecto. Hacer lo correcto y mantenerte fiel a ello realmente es una decisión que requiere intencionalidad, no se da por accidente. Vas a mantenerte fiel a aquellas personas que ves que predican con el ejemplo. Yéndonos al contexto de la Biblia, ¿de qué acusaba Jesús a los fariseos? De que sus palabras no eran consistentes con sus hechos, y de hecho aconsejaba a las multitudes: ustedes hagan todo lo que dicen ellos, pero no hagan lo que hacen ellos. ¿Por qué? Porque había esa disonancia entre palabras y acciones. Una persona, un líder que es fiel, se mantiene en sintonía con las cosas que dice y las cosas que hace, y eso inspiran a otros. ¿Qué límites deben haber? Yo creo que, bueno, aunque se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, hay cosas que debemos mantener, como por ejemplo estándares de moralidad en primer lugar. Claro. No podemos seguir a un líder o en una situación en la que se nos pida hacer algo que es incorrecto. Pensemos, y este es un ejemplo real. Se da una situación acerca de un empleado que alguna organización está inconforme con ellos y por supuesto no quiere dar las prestaciones laborales completas, porque sería como premiar una mala conducta. Pero a cambio de eso se decide armarle un caso sobre evidencias falsas, y que, por ejemplo, si yo soy jefe, a mí recurra una de las autoridades y me diga: ok, necesitamos que digas que este empleado hizo esto y esto.
Yo me veo en una situación entre la espada y la pared, en un conflicto, porque por un lado, yo sé que este empleado, si bien no es el mejor empleado, no hizo eso de lo cual se le quiere acusar, pero por otro lado temo que si no hago lo que se me está pidiendo, puede ser que mi relación laboral llegue hasta allí. ¿Qué hago en ese momento? Como líder, y claro, es muy fácil decirlo, pero muy difícil llevarlo a la práctica, como líder que se mantiene fiel a sus principios, yo debería rechazar eso y decirles, lo siento, entiendo la situación, pero no pueden contar conmigo. Claro. Creo que eso debe marcar el límite, igual cuando en cosas tan esenciales que pueden ser de la vida cotidiana, que también suceden en los trabajos, como por ejemplo, tengo un compañero de trabajo o alguno de los de mi equipo de trabajo, y me diga, mire, yo voy a salir a las 5 de la tarde, pero si mi esposa lo llama, dígale que me quedé hasta las 9 de la noche. Son tipo de cosas que suceden, son casos de la vida real, y a ese tipo de cosas no nos podemos mantener fieles, porque podemos tener una idea equivocada. No, yo tengo que cuidar a mi grupo, a mi equipo, porque si no lo hago, a lo mejor va a querer serrucharme el piso, como decimos, va a buscar una oportunidad para ponerme en mal. Pero antes creo que debemos fidelidad a Dios para aquellos que creemos que hay un Dios al que debemos honrar, a nuestros principios, a lo que nos enseñaron nuestros padres, que es una forma de honrarlos también, y por supuesto a la sociedad, porque queremos el bienestar para el país, hay que hacerlo correcto. Sí, así es. Entonces, en ese sentido, yo tenía aquí una pequeña lista, tal vez, a los jefes, tal vez, a nuestra empresa, a nuestro... tal vez no es... Digamos, hay que ser fieles, hay que ser leales hasta el punto donde eso entra en conflicto con nuestros principios y valores, como mencionaba, ¿no? Correcto. También, pues, tenía en la lista, en primer lugar, de hecho, tenía a Dios. ¿Será que tenemos que ser fieles a Dios? Claro, se dice tal vez sencillo, creo que podemos preguntarlo aquí, y la mayoría de nuestra audiencia va a decir, claro, hay que ser fieles a Dios, ¿verdad? Sí. Pero... existe, y esto ya lo hemos hablado un poco en el podcast en algunos episodios, existe también una cierta idea, tal vez en algunas personas, puede ser que sea mencionada en voz alta o puede ser que sea más intrínseca, ¿verdad? Pero es una idea de que hay una separación tal vez entre mi vida espiritual, mi vida en la iglesia, ¿verdad? Sí. Y mi vida afuera ya es mi vida mundana, tal vez, o algo así, o mi vida secular, cabal. Sí. Entonces ya mi vida secular no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, si yo trabajo en una empresa secular, ¿verdad? En una empresa que no tiene nada que ver con la iglesia o con nada que tenga que ver con Dios, entonces tal vez puede pensar la persona, no, o sea, no tiene nada que ver Dios aquí, entonces la fidelidad a Dios es para mi liderazgo, para mi servicio en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido tal vez eso puede venir? Porque ¿cómo podemos ser fieles a Dios incluso fuera de la iglesia, ¿verdad? Es un punto interesante el que trae esa colación, porque realmente no podemos separar nuestra vida como hijos de Dios en las distintas facetas o roles que desempeñamos. Así es. Es decir, si yo soy fiel a Dios, Dios está en mi trabajo, Dios está en mi familia, Dios está en el campo de fútbol, en la cancha de voleibol, donde sea que yo esté, Dios está allí. Él es omnipresente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ser fiel, finalmente todos tendremos a alguien a quien rendirle cuentas. Si yo tengo un puesto de supervisor, de jefe, de gerente, va a haber alguien arriba de mí. Si yo soy el dueño de la organización, va a haber alguien arriba de mí. Es el gobierno. Sí, yo debo tributar al gobierno. Entonces siempre habrá alguien para el cual nosotros debemos ser fieles, porque es fácil, por ejemplo, también, a pesar de que yo esté en una organización, sentirme descontento y yo despotricar contra esa organización, y a quien tenga oportunidad decirle, no, esta empresa es mala, o esta organización no es tan buena, y que de aquellos que producen algún tipo de bien o elaboran productos. Por ejemplo, si yo trabajo en una fábrica que elaboran productos de limpieza y entonces yo utilizo productos de limpieza de la competencia, eso sería algo totalmente desleal, porque algo que debe marcar mi liderazgo es, pues, creer en lo que yo mismo estoy tratando de vender o donde yo trabajo, porque al final también es una forma de agradecimiento. De manera que no podemos pretender ser fieles en la iglesia y luego en nuestro trabajo marcar una diferencia. Siempre hay ojos alrededor de nosotros, y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, acaparamos la atención, querramos o no, de muchas más personas. Una alternativa sería
no decir que somos hijos de Dios. Pero entonces, ¿estamos siendo fieles a Dios con cierto. eso? De hecho, creo que no. Interesante. Sí, entonces realmente la fidelidad va a todos los aspectos. No podemos ser fieles en un área y luego hacer una excepción en otra, como lo hablábamos, como lo decías al inicio. En las relaciones es lo más común. No puedo ser fiel a mis patronos, a mis autoridades en la iglesia, a mis autoridades civiles, y luego ser infiel en mi familia, por ejemplo. Sí, debe abarcar todo aspecto. Sí, todas las áreas, y eso siempre es la conclusión tal vez a la que llegamos al hablar de este fenómeno, ¿verdad? De que a veces separamos esas dos áreas, ¿verdad? Espiritual y secular, y no tiene nada que ver. Al final es eso, ¿verdad? Somos una persona integral y así nos quiere el Señor, ¿verdad? Sí. Así nos buscó, murió por nosotros como personas, ¿verdad? No solo por nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces es importante también, como mencionaba, la fidelidad como líderes en la familia, como líderes en el trabajo, como líderes, si somos presidentes de nuestro patronato o de nuestro grupo de vecinos, ¿verdad? También podría ser fácil uno traicionar sus propios valores ahí, pero o los valores que tienen que ver con el Señor, ¿verdad? Pero no... Al final, la fidelidad también se ve reflejada en ese tipo de... Haciendo un paréntesis, por ejemplo... gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes y lo tuve también hace bastante tiempo. Una de las cosas más comunes es cuando vivimos cierta etapa de nuestra vida, la adolescencia, tendemos a rebelarnos contra la autoridad y podemos ser desleales con nuestra propia familia. Claro, casos de hijos que hablan mal de sus padres, de aquellos que darían la vida por ellos, que les dan el sustento y tal vez por un permiso negado, por una situación problemática, se van y desahogan con sus pares, con sus amigos y dicen yo quisiera irme de esta casa o mi papá es tal persona o mi mamá hace esto, hablando mal y podemos tener ese tipo de deslealtad. Por eso insistimos en que la lealtad, la fidelidad es en todo aspecto. Es en todo aspecto y también es de todo sentido, ¿verdad? Sí. Tanto del líder hacia las personas que están liderando como de las personas que están siendo lideradas, claro, hacia su líder tal vez, hasta cierto punto, ¿verdad? Siempre creo que es bueno mencionar eso, que usted lo mencionaba antes, era siempre y cuando no vaya en contra de nuestros valores, de nuestros principios, pues la lealtad es bien importante. Lo siguiente de lo que queríamos hablar era pues ir un poco a una historia de la Biblia, de alguien que fue un líder. Ya hemos hablado de diferentes personas que tuvieron liderazgo, pero creo que no habíamos hablado en ningún episodio del profeta Daniel. Y el profeta Daniel tuvo bastante liderazgo, de hecho estaba en uno de los puestos tal vez más altos en ese tiempo en el gobierno, ¿verdad? Y pues hay una parte del capítulo 1 de Daniel, de hecho comenzando el libro, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 8, digamos, sucede los primeros 7 versículos, que es más que todo la introducción, ¿verdad? Y es así como, este es Daniel, llegaron así, ellos fueron llevados a Babilonia, ¿verdad? Y entonces nos cuenta esa parte, los primeros 7 versículos, y casi como comenzando, o sea, después de eso, la introducción, este es Daniel y eso, pero miren, esto es lo primero que tienen que saber ustedes de Daniel, tal vez, ¿verdad? Entonces, sí, el versículo 8... Y así lo ponen, obviamente los títulos, ¿verdad? No son inspirados, ¿verdad? No vienen del original, pero nos dan una cierta ayuda. Pista, una ayuda, correcto. Sí. Y dice la fidelidad de Daniel, ¿verdad? Y luego habla el versículo 8, voy a leer el 8, vamos a ver, del 8 al 10. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y luego, para no leer todo el capítulo, ¿verdad? Pues la historia continúa y Daniel hace un trato con el jefe de los eunucos y le dice, bueno, comparanos en algún momento, danos esta comida y comparanos con los demás, ¿verdad? Sí. Si nosotros realmente estamos mal, entonces, bueno,
hacer lo que vamos a hacer lo que nos estás pidiendo. Correcto, sí. vamos a hacer lo que estás pidiendo. Pero si nosotros nos vemos mejor, ¿verdad? Entonces tal vez es prueba de que el Señor sí está con nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces es bastante interesante porque pues hay aquí algunas capas tal vez de por qué ellos no se contaminaron con la comida, ¿verdad? Porque uno podría decir hoy en día, pero sí es comida, ¿verdad? Sí. Nada más, simplemente, ¿verdad? Pero por un lado, en ese tiempo mucha de la comida era sacrificada, ¿verdad? A los ídolos y todo, entonces, y eran tal vez... viene de los principios que ellos tenían como pueblo, que el Dios les había dado, de ciertas comidas no evitarlas, ¿verdad? De evitarlas. Entonces, pero él se propone, eso es lo primero, ¿verdad? Él se propone en su corazón no contaminarse. Entonces me parece bastante interesante, es una de las historias en la Biblia donde se habla de fidelidad. Pero ¿qué lecciones podríamos sacar del liderazgo de Daniel? Tal vez no solo de esta porción, sino de la vida. Si no necesariamente nos tenemos que quedar solo en esta porción, pero ¿qué lecciones podríamos sacar? Bueno, antes de responder a la pregunta, aquí también hay una situación conflictiva y me gustaría saber tu opinión. Seguramente te voy a agarrar de sorpresa. Pero está Daniel, que se ve en este dilema. Bueno, se le da una orden y él debe, junto con sus pares, comer la comida del rey. Esa es la orden. Pero él, como lo mencionabas antes y lo quisiera recalcar, la fidelidad no se da por casualidad, sino que es intencional. Y así como lo establece la palabra de Dios, Daniel lo propuso en su corazón no contaminarse. Y tenía todo a su favor para hacer lo que hacían los demás. Fue llevado desde su tierra a la fuerza, fue cautivo, no tenía voluntad, y de alguna forma él entendía que lo que le estaba sucediendo era el castigo de Dios, la justicia de Dios. Podía estar resentido, podía haber dicho, yo no fui quien provocó eso, sino que fueron mis antepasados, pero no hubo nada de eso. Ahora él se encuentra en esta situación y dice, yo quiero mantenerme fiel a lo que he aprendido, lo que hablábamos antes, mis creencias, mis convicciones, lo que me han enseñado, lo que yo creo que es verdad. Por otro lado, está el jefe de los eunucos. Él debe mantenerse fiel a su Señor. Es verdad. Y entonces, ¿qué fidelidad es la que va a prevalecer? Claro. Porque si el jefe de los eunucos no hace lo que le piden, no solo no está siendo fiel a su Señor, sino que él sabe que su vida corre peligro. Es verdad. ¿Y qué hacemos en este tipo de casos? Realmente lo pone en un aprieto. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera sido el jefe de los eunucos? Probablemente le he dicho, lo siento, pero vamos a hacer esto, porque primero mi cuello antes que tu bienestar. Claro. Pero Dios puso gracia en el jefe de los eunucos y le permitió este periodo de prueba. Ahora, rara vez a lo mejor vamos a ver esa situación en que estaba el jefe de los eunucos, pero ¿qué te parece ahorita que lo he planteado? Sí, bastante interesante. Sí, no lo había visto desde ese punto de vista porque usualmente uno ve a Daniel, ¿verdad? Sí. Y uno dice, Daniel, qué excelente, cómo se propuso, ¿verdad? Y cómo resistió la tentación y, ¿verdad? Y todo eso. Pero es cierto, el jefe de los eunucos también tuvo que, y creo que algo que usted decía es clave, ¿verdad? Que tal vez el Señor puso, ¿verdad? En el corazón de él gracia hacia Daniel, ¿verdad? Sí. Entonces creo que en eso a eso se reduce. Al final, pues el jefe de los eunucos no era judío, ¿verdad? No. Era de los que estaban en Babilonia. Era un caldeo. Claro, entonces pienso que en ese sentido, pues nosotros tal vez como cristianos tenemos esa responsabilidad, digamos, de poner encima a la fidelidad al Señor. Exacto. Y la fidelidad a los principios que no solo que nos han enseñado. Creo que es bien importante también eso, que también lo mencionó. Primero dijo que los principios tal vez que Daniel dijo que me han enseñado, que me han inculcado, pero yo creo que son verdad. Exacto. Entonces porque tal vez sí nos han enseñado ciertos principios, ciertas
formas de conducirnos, pero llega un momento, y usualmente es ahí como regresando a la adolescencia, ¿verdad? Regresando ahí donde uno está hablando de su identidad, y ahí tal vez es el pedacito psicológico de liderazgo en construcción del episodio de hoy. Pero hay en ese tiempo de la adolescencia es donde uno va descubriendo su identidad, ¿verdad? Sí. Entonces ya no es qué fue lo que me enseñaron mis padres, qué fue lo que me enseñaron en la iglesia, mis líderes, mis amigos mayores, ¿verdad? Sino es ahora quién soy yo, quién creo yo, me identifico Exacto, ¿qué adopto yo? Ajá, ¿qué adopto? Correcto. Es mi identidad el ser la persona que no se contamina con la comida del rey en el caso de Daniel, y en nuestro caso pues pueden ser millones de cosas, ¿verdad? Pecados, pueden ser oportunidades de corrupción, que al final también es pecado, ¿verdad? Pero todo eso puede verse en esa parte de contaminarse con la comida del rey. Para nosotros podría significar muchas cosas. Sí. Entonces, para regresar, a lo de los eunucos, al jefe de los eunucos, creo que sí, al final, como él era caldeo, ¿verdad? Entonces, tal vez él no tenía ese punto donde tenía que decir, yo tengo que hacerle caso al Señor y a los principios del Señor. Entonces hubiera tenido todo el sentido del mundo que él dijera, no podemos hacer eso porque a mí me van a matar, ¿verdad? Por culpa tuya. Entonces comete la comida o no te la comas y te morís, ¿verdad? Sí. Entonces, pero creo que al final es el Señor, así como tal vez en el tiempo de cuando estaban en Egipto los israelitas, él endureció el corazón de Faraón. En este caso tal vez suavizó tal vez el corazón del jefe de los eunucos para verlo de este punto de vista. Y hablando de fidelidad, claro, la Biblia no lo dice, pero me gustaría pensar que la fidelidad de Daniel y sus amigos impresionó tanto al jefe de los eunucos que dijo, realmente con un par de días que le dé es suficiente tiempo para recuperarlos en caso de que no funcione. Y en ese caso, él le dio preponderancia a la fidelidad de Daniel, que Daniel estaba mostrando junto con sus amigos, que la que él tenía que mostrar a su propio jefe. Respondiendo a la pregunta anterior de que en qué situaciones, a qué personas, a qué cosas hay que ser fieles. Incluso este hombre que no tenía conocimiento de un Dios, de un solo Dios creador, sino que eran naciones politeístas normalmente, pudo entender eso. Retomando la vida de Daniel, es tan impresionante que él sobresalió con 4 reyes diferentes, con Nabucodonosor, con Belsasar, con Darío el Medo y Ciro el Persa. Y en el capítulo 6, si no recuerdo mal, se describe sobre que Daniel era leal y que hacía las cosas con un espíritu de excelencia. Y eso es algo que va acompañado también. O sea, es decir, la fidelidad no viene sola. Normalmente trae un par de compañeros que también potencializan esa fidelidad. Sí, aquí, cabal, capítulo 6, versículo 4, dice exactamente la frase: los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, ¿verdad? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y tal vez en este caso pues está hablando de fiel al rey, ¿verdad? Exacto. Tal vez, pero al final la palabra fiel describe todo el carácter, ¿verdad? De Daniel. Sí. Es, en todos los aspectos, como hablábamos antes. Sí, seguro. Entonces es bastante interesante. Me gusta mucho la vida de Daniel. Animo a todos a que, si no saben ahorita, si están buscando un libro que leer o un personaje de quien leer en la Biblia, es un buen punto de partida tal vez para este año, si no han empezado su devocional o si no han empezado su estudio de este año. Creo que para nosotros que somos líderes, Daniel es un buen punto de partida, porque su vida es bastante inspiradora, sí, y en este aspecto de la fidelidad más aún. Sí. ¿Verdad? Entonces, creo que también me gustaría recalcar que algo que mencionaba, que es tal vez cómo el jefe de los eunucos o cómo los demás, ¿verdad?, que estaban en el capítulo 6, vieron esa fidelidad en Daniel. Y pues ahí es donde nosotros
como cristianos, ¿verdad? Podemos mostrar testimonio. Con nuestra fidelidad puede servir de testimonio para otras personas. Incluso podría ser la razón por la que alguien cambie su mentalidad, ¿verdad? Y diga, Exacto. qué interesante, esta persona debe creer en un Dios tan grande o algo así, ¿verdad? Son las cosas que Dios usa, ¿verdad? Muchas veces sin que abramos la boca, claro. El compartir el evangelio requiere que abramos la boca. Decía un pastor que conocí, compartir el evangelio es como comerse una tortilla, decía, uno tiene que abrir la boca, decía siempre. Entonces siempre me acuerdo de eso porque era como chistoso, pero es cortito y es cierto, o sea, uno tiene que hablar al final, Claro. pero también es cierto que Dios utiliza nuestro testimonio en grandes maneras para cambiar la mentalidad o sembrar semillas en las personas que están a nuestro alrededor. Chris, y como lo mencionabas antes, pues es a lo mejor más fácil ser fiel, entre comillas, dentro de la iglesia, pero la fidelidad realmente va a resaltar cuando estemos fuera del contexto de iglesia. Cierto. Y es allí donde la gente debería poder ver a Jesús reflejado en nosotros, que somos imperfectos, que no logramos hacer todas las cosas de la manera en que queremos, pero sí queremos honrar a Dios. Y eso es importante tenerlo en mente. Claro, hablando de la ética, ¿verdad? De la ética se Claro. muestra nuestra ética en ese momento donde nadie nos ve, tal vez. Y Sí. pensando en Daniel otra vez, usted mencionaba, Daniel estaba fuera de su tierra, ¿verdad? Usted dijo todas las condiciones. Todas las condiciones, ¿verdad? Es así como cuando uno es tentado en cualquier ámbito y hay momentos en que el diablo es tan específico, ¿verdad? Que hasta uno empieza a pensar, si es que parece que todas las condiciones me están invitando a que lo haga, Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, pero ahí es donde la fidelidad realmente se va a ver, donde nuestra ética va a ser probada, ¿verdad? Sí. Entonces, es bastante interesante, bastante inspiradora la vida de Daniel. La última pregunta que tengo, y es algo de lo que hemos estado hablando, pero no sé si hay algo más. ¿Qué beneficios puede traer para nosotros y para nuestro equipo también el practicar la fidelidad en el liderazgo? Pienso, por ejemplo, en la moral del grupo. Sí. Creo que es más fácil mantener un ambiente sano cuando sabes que tu líder es fiel, cuando sabes que, usando el argot popular, tu líder no te va a echar de cabeza, porque también hay casos reales donde hay un evento no deseado en una organización sobre algo que un jefe dio la orden o la instrucción y las cosas salieron mal, y cuando viene alguien de mayor rango, como dijimos antes, hay siempre alguien a quien rendirle cuentas, y qué pasó aquí, y entonces viene este líder y echa de cabeza a su grupo. Ellos fue fulano de tal, Sí. y claro, él puede alegar y decir, pero él me dio la orden, pero al final ahí en ese momento va a contar la jerarquía y cómo eso va a tocar la moral del resto del grupo. O sea, saben que en lugar de alguien en quien pueden confiar y que los va a respaldar, es alguien de quien se tienen que cuidar. Entonces creo que la moral del grupo, por ejemplo, es uno de los beneficios que percibimos cuando somos líderes fieles. Lo que hemos venido hablando así dentro de la plática es inspiración. Es mucho más fácil seguir a alguien que es fiel, que se mantiene y haciendo la diferencia nuevamente. No es que es obstinado o terco, sino que se mantiene fiel a sus principios, a las cosas que son correctas, y no se va a desviar a la primera oportunidad que tenga de hacer las cosas fáciles. Entonces, por supuesto, esto provoca que otros nos sigan, y si es en el caso de la organización, por supuesto otorga descanso, otorga tranquilidad, confianza, porque sabes que mientras esta persona está a cargo, esta persona va a velar por los intereses de la organización sin poner en detrimento, sin perjudicar a los colaboradores, porque al final, ¿quiénes son la organización? Las personas. Y si como yo como líder no logro manejar esa dinámica entre la parte alta de la jerarquía, la parte intermedia y los que están alrededor mío, puede surgir un conflicto. Entonces ese es otro de los beneficios, estabilidad para la organización y claro, por supuesto también un buen ánimo, porque es reconfortante ir a casa
sabiendo que tu líder valora tu trabajo, que él te está cuidando, que lo agradece y que no va a buscar hacer un trade en la primera oportunidad que tenga, es decir, la primera oportunidad que tenga en el mercado de piernas, como que fuera fútbol, lo manda a otro departamento. No, y creo que esos son algunos de los beneficios que podría mencionar, por ejemplo. Y creo que eso, un mayor ánimo, una mejor moral en el equipo, creo que se traduce muchas veces en menor rotación de personal. Claro. ¿Verdad? Y es bastante importante, creo, en las empresas, organizaciones, digamos, que no tienen que ver con la iglesia, sí, porque claro, todos estamos buscando que no haya tanta rotación, ¿verdad? Pero también creo que en la iglesia es importante, en los ministerios, por ejemplo, donde no tenemos otro sistema de recompensa para la gente, digamos, más que pues la satisfacción de estar sirviendo al Señor, pero no es como que las personas están ahí recibiendo una remuneración por su trabajo. Entonces, y también es algo que hemos mencionado en otros episodios, para los que ya han visto los episodios tal vez lo recordarán, pero el voluntario muchas veces tal vez dice: yo estoy dando de mi tiempo fuera de mi trabajo, muchas veces, ¿verdad? Estoy dando de mi tiempo, estoy dando de mis recursos para estar aquí, estoy cansado a veces, ¿verdad? Y que me estén tratando mal encima de eso, ¿verdad? Entonces, o que no sean fieles, o que me estén tirando de cabeza cuando las cosas no salen bien o algo así. Entonces, ¿para qué sigo aquí, verdad? Entonces ahí es donde viene la rotación en los ministerios también, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante que tengamos en cuenta la fidelidad en el liderazgo para mejorar, ¿verdad? Para mejorar nuestro liderazgo, para mejorar la moral, el ánimo de las personas y tener equipos duraderos, ¿verdad? Al final logramos que los equipos duren de esa forma porque pues puede durar el equipo como un nombre, ¿verdad? El nombre, somos el equipo del departamento de marketing, por ejemplo, y duró 20 años el equipo de marketing, pero pasaron 500 personas, ¿verdad? Por el equipo, pero puede ser que el equipo de 10 que comenzó estuvo 10 años, tal vez estuvo 5 años y dejaron un legado en la empresa, y al final esa es una de las cosas que más tal vez valoramos, bueno, como líderes, pero también como colaboradores, ¿verdad? Muchas veces cada quien llega a un nuevo puesto y uno está pensando ¿qué legado voy a dejar aquí, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Es lo que yo voy a aportar, porque Correcto. eso crea microculturas en los departamentos. Es decir, normalmente en un departamento donde hay un buen líder, un líder que es fiel, alguien en que se puede confiar, eso se va transmitiendo, porque ese es otro de los beneficios, se transmite y las personas que van llegando se acoplan a eso y lo aprenden. Entonces se crea ese microambiente donde la fidelidad es algo común. Así es. Bien, creo que hay bastante de qué hablar, podríamos seguir, pero la idea es que los episodios no sean tan largos, pero les animamos a que sigan buscando este tema. El liderazgo fiel es un tema bastante amplio que podemos pues aplicar a muchas áreas de nuestro liderazgo, de nuestros equipos. Y pues no sé ustedes Joaquín, pero a mí me ha encantado la plática de hoy. Creo que ha sido muy enriquecedora. Gracias por sus aportes. Y no sé si tiene algún último aporte, algún saludo a la audiencia o algo así. Entonces dejo. Bueno, solamente gracias, Chris, por el honor de estar aquí nuevamente. Gracias al equipo de producción que está en tras cámaras. Realmente gracias. También he disfrutado la plática y como este ejemplo de Daniel que hemos mencionado, vamos a encontrar líderes que eran personas ordinarias que Dios utilizó para hacer cosas extraordinarias. Podemos mencionar, por ejemplo, a Nehemías, podemos mencionar a Josué, que le toca recibir un legado y llenar el vacío de un gran líder, y sin embargo con la ayuda de Dios lo pudo hacer. Podemos mencionar a Gedeón, quien no se consideraba apto en sí mismo para poder llevar a cabo la tarea de Dios. Entonces tenemos inspiración en las Escrituras y por supuesto nuestro mayor ejemplo, Jesucristo. Así que nuevamente gracias y un saludo a todos los que nos vayan a ver. Gracias Joaquín por estar aquí, gracias por atender al llamado de ser invitado en Liderazgo en Construcción para abrir, sé que decimos cerrar con broche de oro, pero abrir con broche de oro, abrir el broche de oro, ¿verdad?
de nuestra segunda temporada. Gracias a todos los que nos están viendo, y esperamos que pues los capítulos que tenemos planificados para esta segunda temporada sean de mucho provecho para ustedes, que les ayuden a mejorar y a crecer en su liderazgo cada vez más. Hace poco, la semana pasada justamente nos reunimos con el equipo de producción, y pues gracias a Dios ya somos 6, ¿verdad? Media docena ya. Sí, ya la media docena. Entonces comencé yo con la computadora y escribiendo los episodios casi palabra por palabra. Era cansado, tomaba bastante tiempo. Empezamos solo en audio, luego comenzamos a traer video, y estoy exageradamente agradecido con el Señor y agradecido con cada una de las personas que han dicho que sí para ser parte del equipo de producción. Así que aprovecho este espacio para, frente a todos ustedes, agradecerles, ¿verdad? Cada uno de ellos. Pronto también la idea es que los puedan conocer a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook también, como Liderazgo en Construcción. Y pues la planificación para este año toma en cuenta varias de las cosas, de las encuestas que hicimos en Instagram, donde ustedes contestaron algunos de los temas que quieren escuchar para esta segunda temporada. Así que esperamos que sea de mucho provecho y de mucha que les sirva de mucho beneficio, ¿verdad? Para ustedes. Así que sin más que añadir, les deseo un buen día y que pues podamos seguir creciendo en nuestro liderazgo, y que podamos seguir creciendo en fidelidad, que ha sido el tema de hoy. Así que esto ha sido Liderazgo en Construcción. Este es el episodio 1, temporada 2, y yo soy Cristian Perdomo, MA en Liderazgo Organizacional, y nos vemos en la próxima. Chao.